Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que vean este video. El propósito es poder explicarles a ustedes cómo hacer el muestreo aleatorio simple con la herramienta de Excel que está presta pues para ello. No significa que no hayan más herramientas, existen infinidad de estas en la red, y también diferentes estrategias, desde algunos software libre como lo es R, por ejemplo. Sin embargo, vamos a acudir a la herramienta de Excel porque sabemos pues que es un software de acceso común en diferentes, o por lo menos en dos sistemas operativos conocidos, y del cual pues nosotros podemos aprovecharnos para potenciar nuestros conocimientos en estadística que estamos adquiriendo pues a lo largo de este semestre. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta explicación que nos permitirá hacer uso de la herramienta muestreo que tiene el Excel y que nos permitirá de alguna manera, eh, nos facilitará de alguna forma hacer muestreos aleatorios con una herramienta pues que es totalmente flexible para realizarlo y ante todo de acceso libre, porque finalmente nosotros el Excel lo encontramos en muchos equipos a los que tenemos acceso, lo cual pues facilita de alguna manera poder poner en práctica todos los conocimientos que estamos eh, teniendo nosotros o adquiriendo en el curso de estadística que estamos viendo. Me voy a permitir compartir la pantalla y voy a compartir entonces el Excel. Podemos visualizar en este caso entonces la aplicación, la bienvenida que nos hace en su hoja principal, y voy a acceder a una base de datos que se llama Mundial 2018. Esta base de datos entonces contiene, en este caso, voy a a borrar esta información para empezar de cero. Contiene pues unos datos relacionados a jugadores del Mundial del 2018, recolectados todos desde el álbum de Panini. Esta base de datos contiene diferentes variables, tanto cualitativas como cuantitativas, como discretas como continuas, que nos permitirán de alguna manera mm, poner en práctica algunos conceptos que eh, tienen que ver con estadística descriptiva o en su caso particular para estadística inferencial, si así lo requiriéramos. Muy bien, entonces vamos entonces a empezar. Tenemos que verificar de alguna manera la palabra en la ficha, discúlpeme, en la ficha eh, datos, acá en la ficha de datos, podemos encontrar un menú que está del lado izquierdo, totalmente en el lado izquierdo. Entonces, aquí encontramos análisis de datos. En análisis de datos, mm, podemos acceder a unas herramientas o una gran cantidad de herramientas relacionadas con estadística, entre ellas el muestreo aleatorio. Esta ficha de análisis de datos, he colocado algunos videos en la plataforma para que ustedes la puedan instalar en sus Excel, ya sea en Windows o en Mac. Allí aparecen las guías orientadoras para que hagan la instalación. Parto entonces desde la idea de que ya se tiene actualizada esta herramienta. Ingresamos a análisis de datos y entonces allí aparece un menú emergente, el cual pues contiene diferentes eh, herramientas que nos van a ayudar en procesos relacionados con la estadística. Entre esas herramientas se encuentra muestra, ¿sí? Vamos a elegir muestra y le vamos a dar aceptar, ¿cierto? Vamos a dar aceptar y en este caso entonces vamos a elegir el rango de entrada. Aquí es muy importante
entender que el rango de entrada corresponde a aquellas celdas donde se van a encontrar los valores o los números a los cuales Excel le aplicará su algoritmo interno y seleccionará aleatoriamente algunos de sus elementos. En este caso, entonces, tenemos eh, que vamos a seleccionar desde la columna número. Voy a colocar aquí y voy a seleccionar toda la columna para que quede referenciada en el rango de entrada. Como escogí número, le voy a decir que tiene rótulo. Es decir, que lo que va a hacer Excel es seleccionar aleatoriamente desde la celda subsiguiente a donde está número. En este caso, número se encuentra en la celda A1, o sea que él al aplicar o al activar la ficha de rótulo, la opción de rótulo, va a hacer la selección desde la celda A2 hasta, en este caso, la A577. Bien, entonces este es el primer parámetro que nosotros tenemos que entregarle. ¿De dónde va a sacar los números que Excel va a aleatorizar? Entonces ya tenemos definido esta particularidad y vamos a la segunda parte. Entonces vamos a hacer en este caso un muestreo para 200 elementos. Entonces como tenemos 200 elementos, yo le voy a definir que va a ser un muestreo aleatorio. Ya veremos más adelante o en posteriores explicaciones qué es un muestreo periódico. Por lo pronto, un muestreo aleatorio y vamos a definir que el número de muestras va a ser de 300. Recuerden, vamos a hacer un ejercicio con una muestra de tamaño 200, pero el muestreo lo vamos a hacer de 300. ¿Por qué? Porque Excel, a pesar de que se hace un muestreo aleatorio, generalmente repite los elementos seleccionados. Como en este caso, nosotros no vamos a hacer un muestreo sin reemplazo, es decir, se escoge una unidad y no se vuelve a tomar. Entonces, para poder garantizar ello, lo que vamos a hacer es tomar 300 muestras y después depuramos los números que están repetidos y borramos aquellos que sobren por encima de 200. Y con eso garantizamos que los 200 elementos seleccionados son los que se seleccionaron aleatoriamente. Y digamos que en resumen lo que vamos a decirle lo que vamos a hacer con Excel es que vamos a pedir un exceso de números aleatorios para poder que con el tema de las repeticiones podamos garantizar que 200 de ellos sí sean totalmente aleatorios. Por último, hay en la ficha un menú que habla de opciones de salida. Son diferentes opciones que están. En este caso, como vamos a hacer un tratamiento muestral, pues yo siempre recomiendo que se haga en una hoja nueva para poder que podamos organizar los datos ya allí independiente, de forma independiente, y con eso nosotros empezar a hacer los análisis por fuera de la base de datos original. Entonces, en una hoja nueva le vamos a dar a aceptar. Inmediatamente Excel crea una hoja nueva y él lo que hizo fue seleccionar de ese listado de 576 elementos, eligió 300 aleatoriamente. Algo muy importante y es que cualquier base de datos, o por ejemplo en este caso la base de datos venía desde país hasta año debut, y ingresamos la columna número porque lo que queremos garantizar es que él me aleatorice cada uno de los renglones que tienen esas 6 variables que vamos a consultar, estas 7 variables, perdón. Entonces, después con una fórmula que tiene Excel podemos aleatorizando estos valores. Una vez los tengamos aleatorio, podemos aplicar la fórmula para que él, a partir de este número, me traiga la información que tiene ese reglón, que es sobre la que vamos a realizar análisis. En este caso, él trajo el reglón 313, o el que tiene el número 313, el número 356, el número 416, el número 425. Entonces, en ese orden de ideas,
estamos siempre parametrizando a Excel para que nos dé información lo más precisa posible. También hacerlo de esta manera nos permite a nosotros hacer trazabilidad sobre los elementos que se seleccionaron desde la población. Entonces podemos hacer un seguimiento de cuáles elementos fueron seleccionados, que es muy importante en términos de poder verificar que la información realmente fue sacada de allí y con la veracidad posible. Muy bien, ya tenemos entonces organizada esta información como esta va a ser la base de datos en la que por último vamos a trabajar. Entonces aquí yo recomiendo que la parametricemos, ¿sí? ¿Cómo la vamos a parametrizar? Pues vamos a traer las columnas sobre las que vamos a trabajar. Como la información que nos interesa es esta, entonces la vamos a traer acá, ¿sí? Y al reproducirla en este caso, pues ya tenemos claramente eh, una base de datos como tal que vamos a trabajar. Bien, a reglón seguido, ya parametrizado, entonces viene el siguiente paso. Y es, como escogimos 300 datos y solamente necesitamos 200 de ellos, vamos entonces a borrar los duplicados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los datos que tenemos, en este caso 300, fíjense acá, son 300 datos, y vamos a hacer una eliminación de datos que se repiten. Para ese caso nos vamos a ir a la ficha datos y en la ficha datos aparece este simbolito de dos reglones azules y en el medio un reglón blanco. Ese reglón se llama quitar duplicados. Le vamos a dar clic para empezar. Él nos pregunta que si vamos a ampliar la selección. En este caso, como vamos a trabajar solamente con esa columna, le vamos a decir que continúe con la selección actual, o sea, con lo que tenemos seleccionado que es la columna A, y le vamos a decir que quita los duplicados. Él de todos modos corrobora de que sí estemos utilizando la información fuente que es. Y fíjense que él dice, vamos a seleccionar todo de la columna que se llama número. Simplemente le damos seleccionar allí y al darle a aceptar aparece una ficha de aviso. Esta ficha emergente dice que de los 300 datos se encontraron 65 repetidos, por lo tanto se borraron esos datos y que quedaron 235. Listo, entonces eso es muy favorable para nosotros porque ya sabemos que se borraron 65 datos repetidos. Para entonces quedar con los 200 que finalmente vamos a seleccionar como muestra, pues entonces nos vamos a la celda, a la fila 201, que corresponde al dato 200. Fíjense acá, mire que es el dato 200, ¿sí ven? Entonces, estando allí en el dato 200, pues procederemos a borrar los demás datos que tenemos, ¿sí? ¿Qué pasó entonces en este caso? Tenemos 200 datos tomados aleatoriamente con Excel y con la garantía de que se cumple un muestreo sin reemplazo. Es decir, no hay datos que se repitan. Perfecto. Queda por o resta por verificar cómo vamos a trabajar lo relacionado a el, a traer los datos que corresponden al reglón 313 o al número 313, 356. Enseguida haremos esa revisión. Muy bien, entonces vamos ahora, en este caso, ya habiendo seleccionado la muestra, vamos a llamar los datos correspondientes al número que se seleccionó aleatoriamente pero que corresponden a la base de datos. O sea, si nosotros recordamos, pues aquí tenemos, por ejemplo, el dato 313, vámonos con uno sencillo de analizar. Por ejemplo, el dato 2. Si aquí tenemos país, año de nacimiento, estatura, peso, edad, posición y año de debut, al dato 2 le debería corresponder en el país, vámonos al dato 2, Rusia, en año de nacimiento 1988, en estatura 1,78, peso 70,
edad 30, posición defensa y año de debut 2013. Es decir, lo que queremos nosotros es construir una fórmula que una vez Excel lea el número que está aquí a la izquierda, se vaya inmediatamente a la base de datos y busque los datos que corresponden a ese número, pero en la base de datos general. Esa fórmula, bueno, se puede construir de muchas maneras, pero hay una fórmula o una serie de fórmulas que se llaman buscar. Es igual buscar. Fíjense que hay tres fórmulas diferentes de buscar. Nos vamos a concentrar en este caso solamente en buscar V. Y lo que nos pide el argumento de buscar V, aprovechando este espacio para mirar también que las estructuras de las fórmulas de Excel, cuando uno las llama a la celda, ella inmediatamente abrimos el paréntesis y nos indica cómo alimentarla. Fíjense que ella en este caso nos está diciendo, o lo que nos dice Excel es, si usted va a utilizar la fórmula buscar V, entonces lo que yo necesito inicialmente es el dato que quiero buscar. Muy bien, entonces vamos a decirle que el dato que usted debe, que ella o que Excel debe buscar en la base de datos es el 313. Ahora, arreglón seguido, lo que dice Excel es, dígame dónde busco ese dato. Entonces, con punto y coma, o con coma, según sea el caso del computador donde se esté trabajando, vamos a marcar la matriz, ¿cierto? En este caso, el 313, que es el valor que se quiere buscar, que se selecciona aleatoriamente, lo va a ir a buscar en la matriz base de datos. Entonces me voy para base de datos y marco toda la tabla, ¿sí? Queda toda la tabla marcada, pero antes de dar enter o de dar cualquier orden adicional, le vamos a decir fn o function F4. Fíjense que cambió la fórmula. Miren, voy a hundir otra vez función F4. Fíjense que no tiene pesos ni nada. Y lo que hace función F4 es ligar la tabla. ¿Sí? Lo que hace es ligar la tabla. Vamos a mirar acá. Voy a volverla a escribir. Voy a borrarla. Voy a volver a escribir la tabla. ¿Sí? La tengo acá y le voy a decir función F4. Fíjense que inmediatamente él le pone unos símbolos de peso que significa que quedan claras. ¿Esto para qué? Porque como con Excel podemos arrastrar los datos, eso es una bondad de Excel, pero hay que tener cuidado cuando se arrastra porque como nosotros necesitamos que siempre los datos que le digamos que busque en la base de datos, esa base de datos permanezca fija, lo que estamos haciendo con ese función F4 es permanecer fija la tabla. Muy bien, le damos punto y coma y a renglón seguido nos pide el indicador columnas. Entonces recuerden, marcamos toda la tabla. Lo que Excel está haciendo es buscar un valor en toda una tabla que le marcamos, pero entonces él va a decir, bueno, ya sé que usted quiere buscar ese valor en toda la matriz. En la matriz en este caso, que es la base de datos. Pero ¿en qué parte de esa matriz lo busco? ¿O qué parte de esa matriz usted quiere que yo refleje una vez yo encuentre el dato? Entonces lo que le estamos diciendo es, una vez usted encuentre este dato en la matriz base de datos, póngame el dato que corresponda a la columna número tal. Fíjense que aquí dice indicador columnas, entonces en este caso, como queremos traernos toda la data de la base de datos de acuerdo a la muestra que seleccionamos, entonces lo que le vamos a decir es, ese primer dato que yo quiero es el de la primera columna. Por eso le marco el número 1. ¿Sí? Le coloco punto y coma y le voy a decir que haya coincidencia exacta. Esta es una particularidad que hay que marcarle a Excel porque él puede tomar datos aproximados. Entonces, para poder forzar a Excel a que busque el dato exacto que nosotros queremos que encuentre en la base de datos, le tenemos que colocar falso. Cerramos el paréntesis y le vamos a dar Enter. Antes de darle Enter, fíjense en lo siguiente. Lo primero que vamos a encontrar en el dato que vamos a analizar es el país. Vamos a colocar aquí Enter.
Bueno, permítame un segundo. Aquí cometí un error porque fíjense que ¿cuál es la primera columna de toda la matriz? Pues la matriz número. Por supuesto, si el número es 313 y le dijimos que busque en toda la matriz, en la columna uno el dato correspondiente al 313, pues obviamente va a ser el 313 porque la primera columna corresponde al número. Vamos a hacer el pequeño cambio acá. Coloquémosle el 2, ¿sí? Y fíjense que ahí me trae el país. Vamos a corroborar esa información. Le voy a dar doble clic. Recuerden que cuando yo me poso sobre una celda puedo encontrar la mano que me permite mover el dato, una cruz que me permite marcar las celdas subsiguientes y una cruz en negro que me permite arrastrar. Es decir, que todo lo que esté aquí sea reflejado en todas las celdas. Le doy doble clic allí y fíjense que me está dando el primer dato de la segunda, perdón, el dato que correspondiente al país, dependiendo del número que fue seleccionado. Corroborémoslo con el número 2 que teníamos hace un rato acá. El número 2 eh, dice que al buscar Excel el número 2 en la matriz o en la base de datos, resulta que encuentra que el país es Rusia. Verifiquemos si es así, ¿cierto? Miren que el número 2, el país es Rusia. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos un reflejo, pues, de todo lo que va a ser ese dato. Ahora, pues, este es muy sencillo ya de hacer. Nosotros podemos coger, copiar la fórmula. Siempre que copiemos, le damos doble clic acá. La fórmula ya se permite escribir en la barra de fórmulas. La copio, le digo control C, le doy escape, es necesario darle escape, nuevamente doble clic en la celda, control V y entonces acá en año de nacimiento corresponde al indicador columna 3, ¿cierto? Entonces me voy a ir copiando la fórmula y, ir modificando el, eh, el indicador de columna, ¿sí? Para que vaya yo reflejando esa información de acuerdo pues a cómo viene la base de datos. Aquí uno es 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Tengo entonces todos los datos. Como ya confirmo que son todos los datos, voy a dar doble clic o mejor arrastro hasta el dato 200 y obtengo ya toda la información. Fíjense que ya tengo todo esto. Ahora, aquí dependemos de las fórmulas, ¿cierto? ¿Yo qué recomendaría? Podríamos hacer algo adicional simplemente con el objetivo de asegurarnos que la data no vaya a variar. Entonces, como queremos que la data no vaya a variar, podemos copiar todos los datos, decir control C, abrimos una nueva hoja y le decimos con clic derecho, pegado especial, valores. Listo. Con esta, con esta configuración, nosotros logramos evitar las fórmulas. ¿Por qué? Porque las fórmulas, pues podemos correr el riesgo de que por accidente cambiemos un dato y la fórmula cambie. Y al cambiar la fórmula, pues se pueden variar los valores y pues terminamos haciendo un muestreo sobre datos que no son reales. Voy a colocar acá una data, ¿sí? O sea, estos ya son organizaciones accesorias. Pero fíjense que ya tenemos entonces aquí las bases de datos. La base de datos, pues, de la muestra con la que procederemos a hacer el análisis. Hagamos una pequeña comprobación. Miremos el dato 1 que por acá lo vi. Hace un ratico lo vi, a ver si se deja ver nuevamente. Bueno, hagámoslo con el dato 2. Entonces al dato 2 se le debe corresponder el país Rusia, el año de nacimiento 1988, de la estatura 1,70, 70 de peso, em, edad de la persona, a la
al año del mundial, la posición y el año de debut, que fueron 2013. Verifiquemos. Con datos, aquí en el 2 es Rusia, no, 1988, 1,78, 70, 30 defensa, 2030. Efectivamente, la fórmula nos dio a nosotros, o nos trajo todos los datos correspondientes a la muestra. Entonces ya con esta información, con esta data, se puede entonces proceder a hacer ya cualquier tipo de análisis estadístico. En este caso, eh, por ejemplo, aplicar métodos tabulares, aplicar métodos gráficos y métodos numéricos para poder hacer la descripción de la data. Espero que haya sido claro este video y estaremos entonces viéndonos en una próxima ocasión.